Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en este vídeo vamos a ver cómo conectar a una base de datos MySQL desde código Java, desde un programa Java. Antes de poder realizar esta operación debemos cumplir unos requisitos previos. El primero es tener instalado en nuestro ordenador un gestor de base de datos MySQL. El segundo requisito es descargar el driver JDBC MySQL. Esto es un conector que nos va a permitir comunicarnos desde nuestro programa de Java con la base de datos MySQL. Y una vez que nos hemos descargado este driver, el tercer paso es agregar el driver al ClassPath del proyecto. Estos son los requisitos previos. No os voy a explicar en este vídeo cómo instalar el gestor de base de datos MySQL porque ya lo he explicado en otro vídeo que tenéis disponible. Hay muchas formas de hacerlo. La más sencilla quizás sea instalando un servidor WAMP si estás trabajando bajo Windows en tu ordenador o instalando un servidor LAMP si estás trabajando bajo Linux. Y esto, como digo, ya lo tenéis disponible en otros vídeos donde lo explico detenidamente. Lo que sí vamos a ver es cómo descargar el driver JDBC MySQL, que es muy sencillo, y cómo agregar el driver al ClassPath del proyecto. Vamos a ello. Para descargar el driver JDBC es muy sencillo. Simplemente os vais a un buscador como Google e introducís en la casilla de búsqueda driver JDBC MySQL. El primer enlace que os ofrece pues es el correcto, es la página oficial. Podéis hacer clic directamente sobre Download Connector J y haciendo clic ahí pues nos va a llevar a la página desde la cual nos podemos descargar el driver. Echando la vista un poquito hacia abajo nos vamos a encontrar con dos enlaces, uno que nos ofrece el driver en formato TAR y otro que nos lo ofrece en formato zip. Yo lo he descargado en formato zip. Lo tengo en el escritorio, aquí lo podéis ver y bueno, pues si abrimos este archivo comprimido en formato zip nos encontramos con una carpeta, abrimos la carpeta y nos encontramos con dos archivos con extensión jar. Bueno, pues podéis descomprimir el primero, simplemente el que tiene extensión jar, no el que es bin jar, sino el jar. Yo ya lo tengo en el escritorio también descomprimido y bueno, en principio lo dejamos ahí. Y una vez que ya tenemos el conector, lo que hacemos es ir a Eclipse, buscar nuestro proyecto. Yo estoy trabajando con este que os estoy señalando ahora mismo en pantalla, que se llama Ilerna, y hay que agregar ese driver que nos acabamos de descargar al ClassPath del proyecto. Para hacer eso, botón derecho sobre el proyecto, sobre la raíz del proyecto, y en el menú contextual nos vamos a Properties. En la ventana de Properties nos vamos a Java Build Path. Y dentro de Java Build Path lo que tenemos que hacer es clic en el botón Add External Jar, es decir, agregar un jar externo. Bueno, pues hacemos clic ahí, nos vamos al escritorio, seleccionamos el jar que nos acabamos de descargar y de descomprimir, pulsamos en abrir y por último hacemos clic en el botón de Apply and Close. Y con esto, si os dais cuenta, pues acabamos de agregar unas librerías a nuestro proyecto en el interior de las cuales está el conector. Y bueno, pues ya está, con esto ya hemos agregado el conector. Además de esto, por supuesto, cumpliendo con los requisitos previos que os he mencionado anteriormente, debemos tener un gestor de base de datos MySQL. Yo, como he instalado WAMP, puedo gestionar esa base de datos MySQL desde phpMyAdmin, que es muy cómodo. La base de datos la he llamado conexiones y dentro de esta base de datos tengo una tabla que se llama productos, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, pues aquí veis que tengo unos cuantos registros. Se supone que es una tabla correspondiente a un almacén, donde se almacenan artículos que tienen un código artículo, una sección, un nombre, un precio, una fecha. Bueno, pues se trata de ver si somos capaces, desde un programa Java, acceder a esta información, por ejemplo, para verla en consola o para verlo dentro de un JFrame, como queramos. Yo os la voy a mostrar en consola, que es más sencillo. Fijaos que los nombres de los campos de mi tabla pues tienen espacios en blanco, tienen tildes. Esto no es nada recomendable. Yo lo que he hecho ha sido desde phpMyAdmin importar un archivo Excel que tengo por ahí con esta información y bueno, pues el nombre de los campos me lo ha dejado así. Pero tened mucho cuidado con esto porque a la hora de trabajar, a la hora de hacer consultas SQL, para obtener la información, los espacios en blanco, las tildes son origen de dolores de cabeza. Mejor que no tengáis esta información así, que tengáis los nombres de los campos sin espacios y sin tildes. De todas formas, después de hacer esta advertencia, yo lo voy a dejar así. Y bueno, pues ya cumplo con todos los requisitos previos. ¿Cuáles son ahora los pasos a seguir? Bueno, pues los pasos a seguir, en primer lugar, es crear una conexión.
una conexión con nuestra base de datos desde código Java. ¿Qué clases son necesarias para poder hacer esto? Fundamentalmente dos, la clase Connection y la clase Driver Manager. Una vez que hemos creado la conexión, el segundo paso es crear un objeto de tipo Statement. Este objeto de tipo Statement nos va a permitir realizar consultas SQL a la base de datos, a la tabla. ¿Qué clase? Más que clase creo que es una interfaz, ¿no? Esto aquí está mal. ¿Qué interfaz es necesaria para poder hacer esta operación? Pues la interfaz Statement. Una vez que hemos creado el objeto Statement, tenemos que ejecutar una instrucción SQL. Por supuesto, uno de los requisitos previos que se me ha olvidado mencionar es que hay que conocer, para poder realizar este tipo de operaciones, el lenguaje de acceso a datos universal SQL o SQL. Bueno, pues para poder ejecutar esta instrucción SQL necesitamos también una interfaz, que es la interfaz ResultSet. Cuando ejecutemos la consulta SQL, la consulta nos va a devolver una serie de registros. Es decir, si le preguntamos, por ejemplo, por los productos que tenemos almacenados en la tabla y que hemos visto hace un instante, pues nos va a devolver la instrucción esos productos. Y esos productos se almacenan en una especie de tabla virtual, una tabla que existe pero que no vemos, y es concretamente el ResultSet. Es decir, un ResultSet es como una especie de tabla virtual donde se almacenan los resultados que nos devuelve una instrucción SQL. Y el cuarto y último paso sería recorrer pues los registros uno a uno que tiene almacenados esa tabla virtual, ese ResultSet. Y para poder hacer esto, pues necesitamos nuevamente la interfaz ResultSet. Bueno, pues con estos pasos ya habríamos conseguido nuestro objetivo: acceder a los datos que hay almacenados en una base de datos MySQL desde un programa Java. Vamos a trasladar todo esto a código paso a paso. Volvemos entonces a Eclipse y en nuestro proyecto lo que vamos a hacer es crearnos una clase nueva. Aquí tengo yo una de un vídeo que os he creado anteriormente para el manejo de hilos o threads. Bueno, pues dentro del mismo paquete voy a crearme una nueva clase. Botón derecho, New Class. ¿Cómo llamo a esta clase? Yo qué sé, como queramos. Por ejemplo, conecta, eso sí, vamos a escribirlo más o menos bien, conecta base de datos, o como queráis, y le voy a decir a Eclipse que ya me implemente el método main. Y bueno, pues aquí tenemos ya nuestra clase. Aquí está. Bien, primer paso. ¿Cuál hemos dicho que era el primer paso? Vamos a ponerlo aquí en forma de comentario, que siempre queda muy claro. El primer paso es crear la conexión con la base de datos. Para crear la conexión, como dije anteriormente, vamos a necesitar dos clases. Bueno, en realidad no son dos clases, es una clase y una interfaz. La clase Driver Manager y la interfaz Connection. Os puse anteriormente que era una clase Connection, pero no es la clase Connection, es una interfaz, ¿vale? Clase Driver Manager e interfaz Connection. Bueno, pues si nos vamos a la API, que la tengo por aquí, y le decimos a la API que nos busque la clase Driver Manager, fijaros que ahí nos dice que pertenece al paquete Java SQL. Vamos a trabajar para hacer este tipo de operaciones de conexiones con base de datos MySQL constantemente con este paquete java.sql y las clases que hay en su interior. Bueno, pues si hacemos clic en la clase Driver Manager, la API nos lleva. Y bueno, pues yo recomiendo siempre que leáis la descripción para ver qué es lo que hace esta clase. Y echando un vistazo a los métodos que pertenecen a esta clase, fijaros que hay uno que es el que nos permite conectar. Es un método que está sobrecargado, que es el método getConnection. Fijaros que hay tres, ¿no? Uno que nos pide solamente la URL de la base de datos, otro nos pide la URL, el usuario y la contraseña. Este será el que vamos a utilizar nosotros. Las bases de datos MySQL normalmente piden siempre usuario y contraseña. La mía lo tiene, así que estoy obligado a utilizar este método getConnection, ¿no? Y fijaros en una cosa importante. Este método getConnection de la clase Driver Manager, ¿qué devuelve? Devuelve un objeto de tipo connection. Es decir, para crear una conexión debemos crear un objeto de tipo connection, esta es la interfaz connection, y almacenar en ese objeto la conexión que nos devuelve este método getConnection. Traslademos esto a código. Volvemos a Eclipse y lo que hacemos es lo siguiente. Creamos un objeto de tipo connection. Voy a llamar a este objeto, por ejemplo, mi conexión, y decimos que esto va a ser igual a la clase Driver Manager. Y aquí es donde utilizamos getConnection. ¿Cuál de los tres sobrecargados? Bueno, pues como os dije, el que pide tres argumentos: la URL, el usuario y la contraseña. Antes de completar los argumentos que nos pide getConnection, voy a poner ya el punto y coma aquí al final. Antes de completar los argumentos, fijaros que Eclipse me marca un error en connection. Evidentemente,
debemos importar el paquete Java SQL. Así que aquí, para evitar dolores de cabeza, lo voy a importar ya entero y así pues voy a poder manejar las clases tranquilamente. Otra cosa importante que podéis ver en la API es que este método getConnection lanza una excepción. Si voy a la API y hago clic en el método getConnection, como podéis observar, lanza una excepción. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Eclipse nos va a obligar a meter esta instrucción dentro de un bloque try-catch para controlar esa excepción. Y ahora, ¿cómo sabemos nosotros la URL, el usuario y la contraseña? Pues eso ya depende de cada uno de vosotros. Cuando uno se instala un servidor de base de datos MySQL en su equipo, debe saber la URL, debe saber el usuario y debe saber la contraseña. Si os habéis instalado el servidor de base de datos MySQL a través de WAMP, como he hecho yo, podéis coger los datos que voy a introducir yo aquí. La URL va a ser siempre la siguiente: jdbc MySQL y como estoy trabajando con un servidor de pruebas en local, / localhost. Esa va a ser la URL, pero es que además hay que especificar el puerto que está utilizando nuestro gestor de base de datos MySQL. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Ya os digo yo que casi siempre, casi seguro va a ser el 3306. Pero claro, cada ordenador es un mundo, puede que tengáis instalados miles de programas que ya están saliendo por ese puerto, a lo mejor lo habéis cambiado en el pasado, vete a saber. Entonces, ¿cómo averiguamos el puerto por el que sale nuestro gestor de base de datos MySQL? Pues mirad, si nos vamos a phpMyAdmin, en phpMyAdmin tenemos aquí en la parte superior la ficha o pestaña SQL. Y ahí, introduciendo el siguiente comando, vais a ver cuál es el puerto por el que sale. Aquí lo que tenéis que hacer, voy a activar las mayúsculas, es introducir la siguiente instrucción. Show variables where variable name in. Aquí abrimos paréntesis y vamos a pedirle lo siguiente. Vamos a pedirle el hostname y lo que nos interesa, el puerto. Todo ello entrecomillado. Bueno, pues una vez que hemos introducido esta instrucción, pulsamos el botón de continuar y como podéis ver, aquí nos está diciendo tanto el hostname, no lo vamos a necesitar, pero el puerto sí, 3306. Así que, volviendo a la instrucción, a continuación de localhost 3306, barra y el nombre de la base de datos con la que vas a conectar. En mi caso, el nombre de la base de datos conexiones, no confundir con la tabla, es el nombre de la base de datos, en mi caso conexiones, así que barra conexiones, y es ahora donde debemos cumplimentar el usuario y la contraseña para acceder a esta base de datos. Por cierto, aquí debo de cerrar comillas que se me olvidaba. Y ahora, si habéis instalado el gestor de base de datos MySQL en WAMP y no habéis tocado nada, como es mi caso, el usuario es root, que tiene que ir entre comillas, y la contraseña es en blanco. O sea que ponemos comillas, comillas. Y ya está. Esta es la cadena de conexión. ¿Por qué nos marca error? Por lo que os decía antes. GetConnection lanza una excepción y Eclipse nos obliga a utilizar un bloque try-catch. Si dejamos el ratón quieto sobre el error, podemos utilizar el asistente de Eclipse para rodear surround with try-catch. Rodear esta instrucción con un try-catch. Ya está. Perfecto. Bueno, pues la conexión está creada. Como el resto de instrucciones o pasos que debemos seguir, si recordáis, el siguiente paso era crear un objeto de tipo statement, después la instrucción. Bueno, pues ya os digo que hay algunas instrucciones en todos estos pasos que tenemos que seguir que también lanzan excepciones. Así que vamos a aprovechar ya este bloque try-catch que nos ha creado Eclipse para el resto de los pasos meterlos dentro del try. Si lanzan una excepción, ya estaría controlada. Así que volviendo a nuestro código, vamos a hacer aquí espacio en el try y vamos a poner aquí un comentario. El segundo paso sería crear objeto statement. Y para ello, pues nos vamos a la API. Vamos a echar un vistazo a la interfaz connection. Voy a hacer clic aquí en connection, si no lo introducís en la casilla de búsqueda. Esta interfaz connection tiene un método, que es el método createStatement. Está sobrecargado también. Este es el método que debemos utilizar para crear la instrucción SQL.
Concretamente nosotros vamos a utilizar el primero, que es el que necesitamos. Lo importante es que os fijéis en que este método de la interfaz connection devuelve un objeto de tipo statement. Así que vamos a tener que crear un objeto de tipo statement para almacenar lo que nos devuelve createStatement. Trasladando todo esto a código, pues quedaría de la siguiente forma. Statement, ¿cómo llamar a este objeto? Como queramos. Yo, mi st, lo voy a llamar de mi statement, ¿no? Es igual al objeto conexión que hemos creado anteriormente y que yo llamé mi conexión, punto createStatement. Bueno, pues con esto ya hemos creado el objeto statement. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, voy a introducir aquí el comentario, el paso 3 es crear instrucción SQL. Tal vez lo correcto sería crear y ejecutar, ¿no? Instrucción SQL. Y para ello nos vamos a servir del objeto statement que hemos creado anteriormente. Si volvemos a la API a echar un vistazo, vamos a hacer clic en statement. Bueno, pues la API nos lleva, se trata de una interfaz, y echando un vistazo a la interfaz statement, vemos que tiene un método que es el que necesitamos nosotros, que es executeQuery, a ver dónde está, que es el necesario para ejecutar consultas SQL. Aquí lo tenemos. Aquí está. executeQuery. ¿Qué nos pide por parámetro? Un string, es decir, una cadena de texto con la instrucción SQL. Pues select, asterisco, from productos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería el parámetro. Lo importante es que os fijéis en que este método executeQuery devuelve un objeto de tipo resultSet. Bueno, pues necesito crear un objeto de tipo resultSet para almacenar lo que devuelve este método executeQuery. Vamos a trasladar esto a código. Debajo de este comentario, el tercer paso sería resultSet, es decir, crearnos el objeto de tipo resultSet. ¿Cómo llamar a esto? Pues le voy a llamar mi rs, de mi resultSet, por ejemplo, ¿no? Es igual al objeto statement que he creado hace un instante, mi statement.executeQuery. Es decir, el método que hemos visto hace un instante. Y es aquí donde iría entre comillas el string, es decir, la instrucción SQL. Fundamental conocer este lenguaje de acceso a datos. Select asterisco, from, ¿cómo se llama la tabla? En mi caso, productos. ¿Algún criterio con where? Pues no, de momento no. Podríamos agregar aquí where y los criterios que quisiéramos, ¿no? Yo de momento lo dejo así. Bueno, pues el tercer paso ya está completado. ¿Cuál sería el cuarto paso? Bueno, pues el cuarto paso, tal y como vimos hace un instante, sería recorrer el resultSet. Porque la instrucción anterior, esto, lo que ha hecho internamente, aunque nosotros no lo vemos, es crear una tabla virtual, un resultSet. Y en esa tabla virtual, ¿qué es lo que hay? Esa tabla que está en memoria, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es lo que nos devuelve esta instrucción. Es decir, todos los artículos de la tabla de productos. Y esto, como digo, lo tengo cargado en memoria. Concretamente lo tengo aquí, en este objeto de tipo resultSet. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues recorrer esta tabla que tengo cargada en memoria. Recorrer ese resultSet. ¿Y cómo lo hacemos? Si volvemos a la API nuevamente y echamos un vistazo, hago clic en resultSet. Bien, esto se trata de una interfaz, la que nos crea las tablas cargadas en memoria, y aquí echando un vistazo a los métodos de esta interfaz, pues tenemos uno que es concretamente getString, que nos va a servir muy bien para nuestros propósitos. ¿Dónde está getString? Pues por aquí abajo debe andar. Los pone por orden alfabético, así que aquí está. getString, lo tengo sobrecargado. A ver si soy capaz de ponerlo. Aquí está, ¿no? Puedo utilizar dos. Uno indicándole el número de la columna, se refiere a la columna de mi tabla, es decir, yo tengo aquí la tabla de productos, ¿verdad? Bueno, pues esto sería la columna 1, la 2, la 3. Puedo utilizar el número de la columna y el otro método que tengo de getString lo que me pide es el label, es decir, el texto, el título de la columna. Es decir, en mi caso, pues sería, por ejemplo, código artículo, sección, nombre artículo, etc. Cualquiera de los dos puedo usar. Bueno, pues fijaos que esto devuelve un string, evidentemente. Volvemos a código. ¿Cómo recorremos este resultSet? Pues para ello utilizamos un bucle while. Hay un método importante también, perteneciente a la interfaz resultSet, que convendría señalar. Es el método next. Vamos a buscarlo por aquí. FGHIM, aquí está. Mirad, este método lo que nos permite es mover el cursor hacia adelante de uno en uno por las filas desde la posición actual. Es decir,
Cuando yo tengo un result set o tabla virtual en memoria con registros, esto es lo que tenemos, ¿no? Después de ejecutar la consulta SQL. Este método next lo que nos permite es ir al primer registro, después next al segundo, después next al tercero y así hasta llegar al final. Cuando nosotros creamos y cargamos en memoria un result set, el cursor se sitúa justo antes del primer registro. Nada más cargar un result set en memoria, el cursor está delante del primer registro. Cuando llamamos a next por primera vez, lo que hace es saltar al primer registro. Y bueno, pues esto es lo que conseguimos. Bueno, también tenemos otros métodos útiles como previous, para moverte al registro anterior, y hay muchos más, ¿no? Muy útiles. Nosotros vamos a necesitar nada más que el método next. Así que, si nos vamos a código, en el while le podemos decir lo siguiente. ¿Cómo hemos llamado al result set? Mi rs lo he llamado yo. While mi rs.next. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Mientras haya un siguiente registro en el result set. Bueno, ¿con esto qué le estoy diciendo? Tengo el result set cargado en memoria, tengo aquí los registros. Bueno, pues le estoy diciendo, mientras tengas a continuación un registro, si el cursor nada más cargar el result set en memoria hasta el principio, ¿tiene un registro? Sí. Cuando pase con el next tendrá un registro el segundo. Cuando pase con el next tendrá un registro el tercero. Pero llegará un momento en que llegue al final. Y cuando llegue al final y llame otra vez a next, next no va a encontrar nada, no va a encontrar ningún registro. Y es entonces cuando se saldrá del bucle while. Bueno, pues abrimos la llave del bucle while, la vamos cerrando ya, y aquí muy sencillo, lo único que debemos hacer es imprimir en consola, por ejemplo, mi rs.getString, si os acordáis, y ahora podemos escoger dos, o el de la columna o el del label, el título. Bueno, da igual, voy a utilizar la columna para que me devuelva, mira, 2, porque si le digo columna 2, me va a devolver la sección. Pues no quiero el 2, quiero el 3, quiero que me devuelva el nombre del artículo. Así que me voy al código y aquí en getString le indico el 3. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, en principio, si no se me ha olvidado nada, ya estaría. Guardamos cambios, voy a ampliar la consola, vamos a ejecutar el programa y como podéis observar en consola tengo todos los artículos de mi tabla de productos. Hay un mensaje en rojo al principio que hace referencia a que no estoy utilizando la seguridad, toda la seguridad que se puede, ¿no? Pero bueno, esto como es un servidor de pruebas, tampoco tiene importancia. Si os fijáis en el nombre de los artículos, bueno, pues coincide con los artículos que tengo yo. Si quisiera otra columna, por ejemplo, pues yo qué sé, el código artículo, pues le tendría que decir columna 1. Me voy al código y en getString, en vez de 3, le digo 1, vuelvo a ejecutar el programa y en este caso me devolverá el código del artículo, ¿no? Y si quieres varios, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aquí puedes concatenar. Es decir, mi rs getString de 1 más mi rs.get, mi rs bien escrito, que si no, no me sale el asistente, getString de la 3, para que me ponga el código del artículo y el nombre. Quizás sería conveniente, seguramente aquí, concatenarlo con un pequeño espacio en blanco, para que no me lo junte todo. Guardo cambios, ejecuto de nuevo, y aquí tenemos la información, nombre de artículo y código artículo, las dos cosas, perfecto. Puedes concatenar todo lo que quieres, todo lo que quieras. Y por supuesto puedes utilizar el label. Pero esto es complicarse la vida en mi caso, porque como tengo tildes y espacios en blanco, pero también puedes utilizar el label, es decir, el nombre del campo, código artículo, nombre artículo en vez de la columna, guardo cambios, ejecuto y funciona exactamente igual. Bueno, pues aquí tenéis los pasos para crear una conexión desde un programa Java con un gestor de base de datos MySQL. Nos vemos en otro vídeo.